Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles de la UNDAB. Osvaldo Bayer. Ante todo, gracias por venirse a esta Avellaneda, Osvaldo, para charlar en la radio de la universidad. No, es un gusto, es un gusto. Tengo tantas preguntas juntas que voy a empezar por la más fresquita, la más nueva, que creo que también es una experiencia novedosa en la vida, como es la marcación escénica en una obra, en una puesta en el Cervantes, que ha tenido notable aceptación en 2013 y que creo que va por el mismo camino en 2014. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Mire, muy buena. Es increíble empezar en teatro con los 86 años, empezar de actor de teatro. Bueno. Y bueno, y realmente estoy muy, muy, muy contento. Más que se llevó este tema que yo había escrito para la Patagonia Rebelde, para mi libro La Patagonia Rebelde, ya para el segundo tomo, era el final del segundo tomo, y iba a ser también el final de la película La Patagonia Rebelde. Pero en aquel tiempo los militares no permitieron que este final fuera de la película y tuvimos que hacer otro final. Ajá. Y el final era cuando las putas de San Julián, las prostitutas de San Julián, se negaron a atender a los soldados fusiladores de los peones rurales. Cuando terminaron los fusilamientos de 1.500 peones rurales patagónicos, el teniente coronel Varela del 10 de Caballería le dio permiso a los soldados para ir a los prostíbulos de los puertos. Y en San Julián las prostitutas se negaron, diciendo que eran asesinos de peones rurales y que los peones rurales habían sido siempre sus clientes y muy buenos clientes. Habían terminado los fusilamientos, la intervención del ejército en esa lejana Patagonia. Y digo yo, había llegado el momento del descanso para los soldados. Luego de tanta tensión venían las ganas de no hacer nada, venían las ganas del sexo. Fusilar había sido oficio agotador y por más que salió bastante bien y no costó mucho, resultó al paso de los días un recuerdo desagradable. Quien más, quien menos se acordaba de la cara de miedo de los peones chilotes al morir fusilados, de la cara de rabia de los gallegos anarquistas al morir fusilados, de las muecas trágicas, irónicas, de los peones anarquistas alemanes, rusos y polacos cuando estaban frente a los pelotones de soldados argentinos. Pero ya había pasado todo y ahora los soldados estaban en los puertos de la costa esperando los barcos que los volvieran a Buenos Aires. El teniente coronel Varela les había aflojado un poco la disciplina. Buen tipo este coronel Varela, nada sonso. En pocos días les quebró el pescuezo a las columnas huelguistas, las copó y les dio la gran paliza. No le tembló la mano en ningún momento ni se ablandó ante la mirada de carneros degollados de los peones chilotes. Y no había permitido que a ninguno de sus soldados se les aflojaran las piernas. Los levantaba en peso con 4 gritos. Era bastante para que el que empezaba flojo fuera después el mejor fusilador. Después que se acabó todo, el teniente coronel Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados. Por ejemplo esto, al llegar a los puertos patagónicos para partir de regreso a Buenos Aires, permitirles ir a los prostíbulos para que se sacaran el gusto y lo acumulado entre tanto macho. Desde que habían salido a cazar peones chilotes y anarquistas europeos, no vieron una sola mujer, ni siquiera una chilena. Todo este episodio histórico, el más cruel de nuestra historia en los primeros 70 años del siglo pasado, tiene la característica de una barrabasada que siempre terminan por cometer los hombres cuando están mucho tiempo entre ellos, cuando se los deja solos y sienten la necesidad de demostrar que son duros, fuertes, machos. Fueron fusilamientos en seco, en frío, fusilamientos en silencio. De haber pájaros en la Patagonia,
se hubieran escuchado sus trinos entre descarga y descarga de los fusiles. Pero nada. Pero ahora era otra cosa. En las ciudades patagónicas había mujeres y todo cambiaba. Los duros muchachotes de uniformes se ponían blandos y les agarraban la risita cuando veían pasar a una mujer. Se reunió a los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Un suboficial, con términos bien claros para que entendieran todos, dio detalles de cómo se debe hacer uso de una prostituta y no contagiarse una gonorrea o un chancro o una sífilis. Las cosas se organizaron bien. Previamente se mandó decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados para que estuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Es decir, producida la masacre, se fueron de fiesta o pretendían hacerlo. Exactamente. Y heroicamente estas mujeres se corporativizan, por decirlo de alguna manera, para defender una actitud férrea contra esos asesinos, ¿no? Exactamente, es decir, y fueron muy, muy valientes. Así la pagaron, pobrecitas, ¿no? Es decir, las detuvieron, las torturaron bestialmente, y después las expulsaron. Osvaldo, y la marcación, yo me refería a la actitud del actor Nobel a los 86, perdón, en el marco de un terreno que le es propicio, porque el relato es propio, o sea que está inspirado en la propia fuente. ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Cómo es la aparición en el medio del desarrollo de Osvaldo Bayer? Bueno, es decir, la escena comienza conmigo que entro, miro el público y digo las fantasías de la realidad, o mejor dicho, la realidad de las fantasías que yo hoy pueda dar en el teatro oficial, nada menos en el Teatro Nacional. Este final, que hace 40 años fue prohibido, es increíble. Es decir, digo, es como tocar el cielo con las manos. Porque para las generaciones nuevas, y siempre es bueno invitarlos a que lean los 4 tomos de la Patagonia, tiene varias frustraciones sobre los finales, incluso la culminación de la obra que fue resuelta fuera de la Argentina, ¿no? La última parte. Claro, el 4º tomo tuvo que ser publicado en Alemania, nada menos en castellano, pero en Alemania. Qué increíble, ¿no? Sí, porque yo estaba en el exilio y aquí estaba prohibido, los libros habían sido prohibidos y quemados por la dictadura. Habían sido quemados por el teniente coronel Gorleri, por Dios, patria y hogar, está en el decreto. ¿Sí? Que tendrán que ver las huelgas patagónicas con Dios, patria y hogar, ¿no? Claro, y el dolor y la tortura. Ahora, 40 años vista de pasada, hay que decirlo, en este año 2014 se cumplen 40 años del estreno de la película también, con ese final cambiado, con la imposibilidad de la censura que había allí, censura que después se agrava con gran influencia de la AAA, de todas esas acciones que determinan, esa salida. Hay una anécdota de un funcionario de la Fuerza Aérea, ¿no? que lo despide, entre comillas, cuando usted se va al exilio, con una suerte de amenaza. Y me dice, usted ahora va a poder salir del país porque lo pide una embajada de un país muy amigo de los militares argentinos, porque a mí me sacó la embajada alemana como refugiado de Alemania. Dice, pero escúcheme, me dijo el brigadier Santuccione, escúcheme, usted jamás, ¿me entiende? Jamás va a volver a pisar el suelo de la patria. Dice, y mire lo que hago con su pasaporte, y me lo rompió en 20 pedazos. Pobre hombre, ¿no? Sí. Pobre tipo. Sí, yo cuando volví, 8 años después del exilio, no me van a creer, pero empecé a caminar por las calles de Buenos Aires para, si lo encontraba de casualidad con al brigadier Santuccione, le iba a hacer la venia y le iba a decir, brigadier, aquí estoy de nuevo pisando el suelo de la patria, en el mismo tono que me lo dijo él. Está muy bien. Pero después no me fue enteré posible. Que había fallecido. No fue posible, claro. Hay una foto de un momento de la historia argentina, la Patagonia rebelde, pero que toma temas universales. A 40 años de la concreción y mucho más tiempo de los sucesos reales, ¿qué cosa ha agravado o qué cosa ha pretendido resolver la humanidad de esos temas universales que trata la Patagonia?
Bueno, realmente no los ha resuelto todos, ¿no? Es decir, seguimos con las mismas problemáticas en todos los países, vemos en los países europeos también, etcétera, represiones, luchas civiles, inquietudes. El ser humano todavía no ha aprendido el camino de la paz eterna, como soñaba el filósofo alemán Kant, ¿no? Que soñaba con vivir la paz eterna. Claro. Sí, pobrecito. Allí casi una utopía, ¿no? Pensar en ese lugar. Y la experiencia previa a la Patagonia Rebelde, la experiencia periodística, ese recorrido que no tuvo un final feliz hasta el retorno después con la llegada de la democracia. ¿Qué camino, o qué marca, mejor dicho, deja ese camino, Osvaldo? Desde el tipo que nació en Santa Fe, que fue buscando experiencias nuevas, la participación en los diarios. Sinceramente yo sufrí muchísimo, porque realmente, es decir, me encontré muy herido, porque digo, pero ¿por qué me prohíben si es la verdad histórica? Yo invité a los historiadores militares y a los historiadores del Partido Radical a que discutiéramos en el aula magna de la Facultad de Filosofía mis 4 tomos. El 4º tomo todavía no había sido publicado, pero yo tenía los originales. Y que ellos dijeran dónde había alguna falsedad histórica. Estaba todos de acuerdo a documentación científicamente histórica. Bueno, no se anotó ninguno para venir a discutir conmigo. Pero eso sí, la pena de muerte, las 3A y la expulsión del país, ¿no? Claro, y después, bueno, sobrevendría la dictadura tal vez más cruel de todas las dictaduras en Argentina, ¿no? Y después la dictadura, tremenda dictadura, de la desaparición de personas que, bueno, siempre quedó mucho el dolor de los queridos amigos que fueron asesinados por la dictadura, ¿no? Es un momento extraño el del exilio desde el punto de vista, primero, del desarraigo, a pesar de tener raíces con Alemania. ¿Es un momento productivo para el escritor, para el creador, ese del exilio? ¿Es un momento que dejó algún saldo? Para mí no, porque yo estaba dedicado a la investigación histórica de temas argentinos. Y después de la Patagonia Rebelde quería tomar otros investigaciones. Pero claro, al tener que irme del país, perdí todas esas bases de archivos, de testigos que todavía vivían, etcétera, etcétera. Hay que decir que no había computadoras ni nada que se pudiera llevar portátil con tanta facilidad. Sí, fueron para mí 8 años perdidos completamente. Además tuve que buscar un empleo para poder vivir, una casa para poder vivir, con mis 4 hijos y mi mujer también, ¿no? Es decir, empezar todo de nuevo, ¿no? Claro, y ahí en esa reconstrucción... Una cosa muy injusta, muy injusta. Hay que tratar de pelearle también al desarraigo, ¿no? Al mismo tiempo que hay que construir de nuevo... Además hay trabajar todo en otro idioma, ¿no? Yo menos mal me fui a Alemania porque sabía el alemán. Y entonces pude conseguir trabajo bastante rápido. Pero de cualquier manera es cambiar totalmente, ¿no? De país, de costumbres, de todo. Osvaldo Bayer, novel actor en Las putas de San Julián, obra que está basada en un episodio de la Patagonia Rebelde. Allí reivindica a 5 mujeres de un prostíbulo que se negaron a ofrecer sus servicios a soldados que reprimían a los obreros. Perfiles en la UNDAB. Osvaldo Bayer. Los Bayer que vinieron aquí a la Argentina, a Santa Fe, papá y mamá, ¿eran oriundos de Alemania, nacidos allá o eran argentinos? Ya nacidos acá, en la colonia alemana de Humboldt, en Santa Fe. ¿Y la vida allí cómo era? Y la vida allí era muy alemana, es decir, eran campesinos ellos, trabajaban en el campo. Después mi padre fue empleado de Siemens, trabajaba mucho con los ¿cómo se llaman? Telégrafos. Con telégrafos, etcétera, y recorrió todo el país. Tanto es así que, bueno, pasaron varios años en la Patagonia, ¿no? De ahí que me resultaba tan conocida, porque justamente mis padres vivieron durante las huelgas rurales.
Y cuando éramos chicos siempre, mi padre no podía superar aquello de las huelgas rurales, de los fusilamientos, y nos contaba episodios, ¿no? De la brutalidad con que había actuado el ejército. Por ahí leía que mamá atenuaba un poquito esos relatos severos del viejo con relación a esa situación. ¿Sería por algún motivo para que una suerte de no te metas anticipado? Sí, claro, siempre las madres tratan de cuidar, ¿no? Una cosa más protectiva. Aunque me acuerdo algo que me contaba mi madre cuando dice que, me acuerdo que nos contaba una vez que los soldados traían por las calles de Río Gallegos, traían a los peones rurales, me acuerdo del término, al asazo limpio, ¿no? Ajá. Castigándolos, y después ellos vivían a 3 cuadras de la cárcel, y a la noche, dice, era impresionante el griterío, porque los soldados a la medianoche los atacaban a sablazos a los trabajadores, a los huelguistas, claro. Sí. Son esas charlas de familia, imagina uno, que tienen después, o van a tener su reflejo en el desarrollo de la obra literaria, sin duda alguna, ¿no? En la investigación. Y yo tuve la suerte de encontrar todo en el material, ¿no? Y ya hablaban alemán con los hijos ahí, con la familia. Claro, sí. ¿Había biblioteca, por ejemplo, en la familia Bayer? ¿Había libros? Sí. Mi padre era un juntador de libros, impresionante. Su hobby era comprar libros, ¿no? Y tener libros, y teníamos, yo heredé esa biblioteca que es enorme, ¿no? Claro, qué lindo, ¿no? Ocupa toda la casa, sí. Qué lindo, qué bueno. Sí. Qué bueno que se ha salvado también, sí, ¿no? En alemán y en castellano tengo las dos cosas. Cuando hoy, ¿cómo es la relación con los jóvenes, Osvaldo? ¿Cómo es los jóvenes que están estudiando? Estamos a un nivel universitario. Bueno, mi casa está abierta siempre, ¿no? Por ejemplo, todos los estudiantes de historia vienen siempre a verme, a preguntarme. Es decir, mi biblioteca está a disposición de los que vienen a investigar. Mi casa es abierta, porque para eso tienen que servir los libros, no para estar encerrados, ¿no? Claro. Así que tengo siempre mucho movimiento en mi casa. Pensar que hubo tipos, y todavía hay, que acomodan de acuerdo al mueble que tienen, el lomo determinado del libro para que forme parte de la decoración, ¿no? De la decoración del lugar. Y en esta etapa de la Argentina, estos 30 años de la democracia, ¿qué inspiración de investigación puede tener Osvaldo Bayer después de haber pasado aquellos años tan sórdidos, tan oscuros? Bueno, la verdad que debo decir que se abrió de pronto, ¿no? De la persecución tan tremenda que ya sufrí con las 3A, con el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que fui condenado a muerte por la Patagonia Rebelde, algo increíble. Además mi familia también, las 3A. Sí. Bueno, después de todo ese periodo de la dictadura militar, volver, mis libros inmediatamente se reeditaron, la película se pudo dar ya se exhibió públicamente, en diciembre del 83. Entonces, volver y cómo fui recibido también por la gente, fue para mí tocar el cielo con las manos también cuando volví a Buenos Aires. Lo que fue difícil es conseguir trabajo, ¿no? Claro. Muy difícil. Es así que yo los primeros años iba 6 meses a trabajar a Alemania para traer las divisas, como digo yo, las divisas y poder vivir en la Argentina, parece mentira, ¿no? O sea que hubo una temporada de ida y vuelta de medio año en cada lugar. En cada lugar. Y era porque estaba el que se fue por algo será, ¿no? Claro, ese desprecio. El exiliado tuvo que irse. Como si fuera poco el castigo del exilio, un castigo de sus pares, ¿no? Posterior, sí. Sí. Hasta que finalmente, el diario Página 12 fue el primero que me encargó las contratapas, ¿no? Ya entrada la democracia en el año 87, Página me parece que comenzó... Página 12 fue en el 87. 87, por allí, claro. Así que fueron 4 años de trabajo en el exilio y volver, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Y además el tiempo de recorrido otra vez, para explicarse un poco hacia adentro y hacia afuera ciertas cosas. Es fue curioso. Muy justo, porque en Alemania, cuando terminó el nazismo, que el nuevo gobierno alemán democrático pagó el regreso a todos los intelectuales exiliados y les dio un cargo en la cultura, les dio un empleo en la cultura. Es decir, aquí no sirve nada de nada, salvo algunos acomodados, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo es la sociedad alemana
después del nazismo. ¿Sigue teniendo aún hoy alguna aprensión por ese pasado? ¿Le cuesta al ciudadano medio, no al tipo de la calle, frente a esos sucesos? El pueblo alemán aprendió. Es decir, nunca más ninguna dictadura, nunca más un nacionalismo extremo. Es decir, con mucha viveza los alemanes permiten el partido nazi para ver hasta cuántos votos saca y todo lo demás. Para exponerlo, claro. Y no pasa del 2% desde hace años ya. Así que realmente el pueblo alemán ha aprendido. Esa sociedad aprendió. Y Alemania, como uno de los motores de la eurozona, a la distancia, aquí desde la Argentina, ¿cómo lo ve? Porque es un momento complicado para algunas economías europeas. Sí, está en una situación muy difícil toda Europa, y Alemania es uno de los pocos países que va bien, que no tiene problema, no tiene inflación, tiene desocupación pero no muy grande, mucho menor que los demás, pero de cualquier manera tiene que también sostener Europa, ¿no? De ahí que ahora ha crecido el nacionalismo en algunos países, porque no quieren desunirse de Europa, porque no quieren mantener a los países pobres, ¿no? Claro. Y hemos visto nosotros que, bueno, países como Grecia, como Portugal, como misma Italia y España están realmente con mucha desocupación, ¿no? Así que va a estar un poco difícil el futuro de Europa, aunque realmente hay países que lo sostienen, lo siguen sosteniendo y quieren seguir sosteniéndolo, ¿no? Francia, por ejemplo, y la misma Alemania, ¿no? Sí, Alemania también, y bueno, y países como otros países que quieren seguir, que les conviene Europa, el mercado común europeo. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Osvaldo Bayer, historiador, escritor y periodista. Entre sus ensayos más importantes están Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Los Anarquistas Expropiadores y otros ensayos, Fútbol Argentino, Rebeldía y Esperanza, Severino Di Giovanni, El Idealista de la Violencia y la novela Rainer y Minou. Perfiles en la UNDAB. Osvaldo Bayer. Hay, antes de, volviendo un poco en ida y vuelta hacia el pasado y el presente, hay experiencias periodísticas en la Patagonia varias. Uno es La Chispa. ¿Qué fue La Chispa, Osvaldo? Bueno, yo estudié en Alemania como estudiante, estudié historia, y cuando volví a Argentina me dije, quiero hacer primero periodismo para hacer investigaciones históricas, pero ganar en la práctica un estilo muy claro y fácil para todo el público. No quiero escribir historia para los academicistas solamente, para lo cual evidentemente tengo que hacer un ejercicio periodístico. Digo, voy a hacer periodismo durante 2 años. Primero entré en un diario de la tarde, que en aquel tiempo se llamaba Noticias Gráficas, pero que después cerró, y entonces me dije, voy a hacer también voy a conocer el interior del país, no solamente quiero estar en la capital. Y fui a la Patagonia, a Esquel. Y ahí tuve una experiencia realmente notable, porque vi la pobreza enorme que había, la diferencia de clases, es decir, que más se trataba a los pueblos originarios, por ejemplo. Y entonces, yo estaba de director de un diario que era de un particular, y que cuando vio que yo empecé a defender a los pueblos originarios, a los derechos de los pueblos originarios, etcétera, me echó del diario. Ya no le gustó al tipo. No le gustó, me echó, y entonces fundé un diario que se llamó La Chispa, que le puse con orgullo primer diario independiente de la Patagonia. ¿Y qué vida tuvo La Chispa? Así me fue. A los 12 números vino la Gendarmería Nacional con un decreto del comandante de la Gendarmería del lugar diciendo de que me expulsaban, me daban 24 horas para dejar el Esquel, porque yo traía inquietud en la población con mi periódico. Y tuve que irme. No hubo forma de vencer eso. Y tuve que irme y volví a
a la capital y al día siguiente entré en el diario Clarín. Ajá. Sí, donde estuve 14 años. Sí. También me echaron. Los nuevos que entraron, Sí. porque me distinguía ¿En qué mucho. momento? En la salida, la muerte de Noble, seguramente que hay un A la cambio muerte ahí. de Noble, sí, me echaron a esta gente que está ahora total. Ernestina de Noble. Claro, ¿Ya claro. estaba Mañeto en esa época? ¿Andaba Ya por estaba ahí? Mañeto, sí, Ajá, sí, ya estaba. ajá. Sí. Ahora, si uno no fuera quien es, un hombre también de los medios, y usted no fuera quien es, estas posiciones en la vida, estos principios ante la vida, sería recomendable ir a ver un psicólogo, ¿no? En buen romance de esa posición rebelde, defensora de estos derechos humanos, maltratados o prostituidos, ¿no? Por el poder. Esa actitud, ahora es tan frecuente decir alguien no resiste un archivo. En el caso suyo me parece que sí se resisten varios archivos porque hay una continuidad histórica del pensamiento, ¿no? Absolutamente. Además, nunca pueden decir que yo he mentido en mis informaciones, siempre me basé en la verdad. Es decir, los juicios que me hicieron los gané todos, no perdí absolutamente ningún juicio. Ajá. Así que estoy muy tranquilo en ese sentido, tengo la conciencia tranquila. Y he defendido lo que creo que hay que defender en una sociedad, ¿no? Uh-huh. Incluso en un momento hay un paso por el ex sindicato de prensa. Sí. Para también las generaciones nuevas les digo que la UTBA hoy es la unión de la asociación y el sindicato de prensa, Claro, que convergieron allí en esta unión de trabajadores de prensa. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia gremial con los pares, con los compañeros de trabajo? Bueno, fue muy interesante y yo sinceramente la dejé porque quería hacer otra cosa. Uh-huh. Porque veía que yo no tenía futuro allí. Los problemas siempre se repetían, las internas se repetían y no quería entrar yo más en luchas internas y entonces me fui. Uh-huh. Y dejé la vida sindical. Pero fue una experiencia muy buena para mí estar al frente de un sindicato durante 4 años, estar también como delegado de la CGT, uh-huh. viajar al interior del país como delegado de la CGT, etcétera, y ver cómo era la vida obrera en aquel tiempo. Así uh-huh. que para mí fue muy positivo todo eso. No fue nada en vano. Claro. Que después me dediqué ya directamente a mi investigación histórica. Y hoy, si tuviera que hacer un análisis genérico del periodismo con este debate que instala la ley de medios, a mi juicio desenmascarando para el gran público, para el lector, el oyente, el televidente, la verdadera intencionalidad de los medios. ¿Qué piensa de esto que está pasando en este presente con el manejo de la información, la noticia, la banalidad? Yo siempre he sostenido que el periodismo tiene que ser de derecho público. Es decir, pertenecer a organizaciones que representan a las diversas clases sociales, a las diversas profesiones, a los diversos intereses, uh-huh. Y no pertenecer a empresas privadas, ¿no? De derecho público. Que cada diario traiga la información de un sector de la población, para que todos tengan derecho de estar informados y de informar a los demás. Pero no es democrático de que, por ejemplo, los más grandes diarios pertenezcan a familias, ¿no? Que representan que van a defender sus intereses económicos. Uh-huh. Y bueno, cuando se hizo la ley de medios yo saludé eso, pero parece ser que no llegó a mucho, ¿no? Todavía está uh-huh. discutiéndose. Un camino por recorrer. Sí. Además, lo que tiene que proponerse mucho es la ayuda a las cooperativas de periodistas. Claro. Yo creo que esa es la forma más democrática, ¿no? Cooperativas con distintas representación de tipo político, de tipo económico, uh-huh. que defiendan diversos intereses, pero que esté representada toda la sociedad en la prensa. Osvaldo, bueno, estamos hablando de cambiar una matriz que tiene ya una vida secular en la Argentina, claro. Hablando de los Mitre, de los Gainza Paz, de todos esos sectores. De los nobles. Y de los nobles. No tanto él, sino ella, más bien. Sí. Él era bastante parecido al director de Crítica. Uh-huh. A Botana. Uh-huh. Es decir, que quería traer todos los sectores en el diario, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en la redacción había gente de derecha y gente de izquierda, ¿no? Uh-huh. A mí, cuando me echaron de Esquel, y al día siguiente me tomó Noble. Ajá. Sí, porque quería un hombre de izquierda también en la dirección del diario, ¿no? A diferencia... Y me dieron nada menos que Ajá. Política y Fuerzas Armadas, Noble. Nada menos. Sí. ¿Era un tipo audaz, Noble, o era intuitivo para ofrecer este tipo de...? Era un vivo, diría yo. Ajá. Muy vivo.
conmigo, Ajá. que sabía muy bien que había que traer toda la información para que el diario se vendiera, ¿no? Y por eso tenía gente de izquierda y gente de derecha en la mesa de redacción, es decir, entre los directivos, por ejemplo. Tal vez hubiera sido más rico estar en esa redacción intercambiando o viendo cómo intercambiaban los periodistas ideas y no lo que terminaba publicando el diario, ¿no? Claro, exactamente, sí. Ahí Yo, por ejemplo, siempre siendo jefe de política y Fuerzas Armadas, tuve toda la libertad de publicarle. Y yo publicaba la verdad, lo que mandaba cada sector, ¿no? Bueno, es una época donde hasta la opinión pública, el pueblo, terminaba pensando, entre cualquier fracaso democrático, en el remedio de la dictadura, ¿no? Del corte institucional. Sí. Era casi frecuente eso, ¿no? O sea que había mucho más material a disposición para ir evaluando qué pasaba, ¿no? En el eje de las Fuerzas Armadas. Creo que estamos hablando de los años del frondicismo, por allí, azules y colorados, esa historia. Todo ese, que daba un material mucho más rico que lo que puede ser el presente, ¿no? Claro. Ahora, regresando un poco al escenario patagónico, aún hoy pareciera que hacen falta reivindicaciones territoriales, ¿no? Allí, frente a un derrotero que empieza por Roca, por la campaña del desierto, por los hechos ya de comienzos del siglo pasado, reflejados en la Patagonia rebelde, hay como una negativa a mirar esa parte del territorio argentino como propio, como potencial, ¿no? Esta sensación, tenemos muchos... Y es toda una historia trágica, es decir, lo que nunca se nos dijo fue quién financió la campaña del desierto de Roca. La campaña del desierto de Roca fue financiada por la Sociedad Rural Argentina, que ya estaba fundada. Fue fundada por Martínez Dios en 1868. Que es el bisabuelo del que fue ministro de la dictadura, ¿no? Claro, exactamente. Y se daban al cofinanciar todo estanciero que compraba un cupón de 4 pesos, se le entregaba después 1 hectárea de tierra. Sí. O sea, el cupón era una ayuda para financiar la campaña. La del desierto. La gran matanza de los pueblos originarios se hizo con el dinero de la sociedad rural. Y que recuperó con creces notablemente medido en hectáreas. Pero por supuesto, después se distribuyeron 42 millones de hectáreas entre 1.800 estancieros socios de la sociedad 42 rural. millones de hectáreas. 42 millones de hectáreas. Eso nunca se nos dijo. Y está en todos los decretos del presidente Avellaneda, que es el gran culpable de la campaña del desierto. Roca la ejecutó, pero el que la planeó fue el presidente Avellaneda. Había una decisión política, claro, atrás que acompañaba y que sostenía. Sí. Esa denuncia también valió una demanda a la familia Martínez de Oz, ¿no, Osvaldo? Esta denuncia le valió una demanda de la familia Martínez de Oz a usted. Sí, claro, actualmente hace 3 años ya que han iniciado o sea que está en curso nietos, eso, todavía no está resuelto. No, los nietos de Martínez de Oz, que fue ministro de la dictadura de la desaparición de personas, esos me iniciaron juicio, ya hace 3 años. Y piden de mí 1 millón de pesos. No piden ni siquiera que me manden preso. Ni resarcimiento económico. Sí, nada más que le interesa la economía, 1 millón de pesos. Como yo no tengo 1 millón de pesos y tengo solamente la casita donde yo vivo, que mi querido amigo Osvaldo Soñano le puso el tugurio a mi casa. El tugurio. El tugurio, sí. Bueno, así que si la justicia le da la razón a los Martínez de Oz, me lo van a rematar. Y yo me voy a ir a vivir como no tengo dónde ir a vivir, voy a vivir a la plaza que está a 100 metros de ahí. Ahora, reclamándole 1 millón de pesos, pretenden resarcir el maltrato, el buen nombre y honor de sus ancestros. De su familia, sí. Que yo he dicho la verdad histórica, no tengo ningún temor. Todo lo he comprobado con documentos científicamente históricos. Hay un documental hecho sobre este tema, ¿no? Hay un audiovisual, un trabajo... Ahora sí, ahora lo vamos a estrenar, sí. Lo he hecho yo con Mariano Aiello, con el cual hicimos ya la película Aucaligüen. Claro. Que en esa película Aucaligüen hablamos ya de la familia Martínez de Oz y por eso nos iniciaron el juicio. Incluso hay algunas filmaciones originales donde aparecen los antecesores de esta familia, ¿no? De los actuales Martínez de Oz. Sí, existe. Hay una escena muy cómica donde un Martínez de Oz corre a las vacas, las corre. Es cierto, me acuerdo haberla visto, es muy casi ridícula, ¿no? Ridícula, sí. Casi sería de Mel Brooks, una cosa así, buscar ese tipo de cinematografía. Esa posición dominante no ha cambiado, ¿no? El pensamiento de la rural sigue siendo el mismo. Claro.
Así que veremos qué pasa, qué dice la justicia. Ajá. Yo estoy tranquilo porque he dicho la verdad. Y está muy bien. Creo que la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Por lo pronto. Así es. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Osvaldo Bayer, historiador, escritor y periodista. Perfiles. Edición Diego Aguilera. Operación técnica Lautaro Federico Jamra. Producción Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución Gabriela Godoy. Idea y conducción Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles en la UNDAB. Conversamos con Osvaldo Bayer, historiador, escritor y periodista. Entre sus ensayos más importantes están Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Los Anarquistas Expropiadores y otros ensayos, Fútbol Argentino, Rebeldía y Esperanza, Severino Di Giovanni, El Idealista de la Violencia y la novela Rainer y Minou. Entre las funciones del teatro y un descanso merecido, porque el teatro tiene una tarea de sacrificio, de buen ánimo, de buena presencia ante el público. ¿Qué pasa después de la puesta en escena? ¿Qué pasa con el público? ¿Hay algún acercamiento? Mire, ¿hay intercambio? Para mí ha sido lo mejor, debo decir. Hasta ahora siempre, ya hace el segundo año que estamos, se han vendido todas las entradas están agotadas. Bueno, el aplauso ha sido grande y realmente tenemos muy buena recepción de la prensa y de la televisión y de todos lados. Uh-huh. Así que estoy muy agradecido. Me han contado por allí que vienen jóvenes con ejemplares de los libros para pedir de pasada algún autógrafo, alguna dedicatoria, ¿no? Siempre, sí. Es muy lindo. Me lo eso. paso firmando, sí. Es muy lindo, es una gran transferencia, ¿no? Sí. Porque además... Sí, es el triunfo de la verdad, por eso, es decir, a mí realmente estoy muy conforme. Y pienso siempre con mucho dolor en los queridos compañeros que fueron asesinados por la dictadura y que no pudieron ver después el éxito que han tenido sus libros, ¿no? Como claro, un Rodolfo Walsh, claro, como un Paco Orondo, por ejemplo, como tantos otros como un Aroldo Conti, sí, cuyos sí, libros se han hecho famosos, ¿no? Por suerte algunos de los nombrados más Juan Gelman pudieron ver, ¿no? La concreción del reconocimiento, y el Gordo Soriano me parece que también llegó a ver algo, Soriano ¿no? También, sí. Pero hay otros que lamentablemente no pudieron encontrarse con ese resarcimiento al ánima, ¿no? Claro. Que el ánimo, al alma. Estoy que le da tan agradecido, Janet. Y hablando de estas cosas, bueno, hoy muchos creemos que los chicos leen poco, la verdad leen mucho y malo para muchos también por la computadora y demás. Tal vez sea bueno el disparador del Cervantes para que estos jóvenes digan, bueno, ¿quién es este señor que está acá arriba? Y vayan a buscar el libro, ¿no? El acercamiento al reencontrarse con la historia, ¿no? Sí, el contacto así entre, digamos, el autor y el público se llega a través del teatro, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? Es muy directo, siempre claro. Me esperan en la puerta un montón de gente, es muy lindo, me pegan abrazos y me hacen firmar los libros. Sí. Es una cosa no soñada, inesperada, me imagino, ¿no? No soñada, no. ¿Cómo empezó cómo surge la invitación? ¿La invitación al teatro? Sí. Y fue a través de un hombre de teatro, Mosquera, que es el director de escena del Teatro Cervantes. Ajá. Bueno, y un buen día vino a verme diciendo que él había leído mi libro, mi investigación, y le había entusiasmado el capítulo de las putas de San Julián, cuando se rechazan a los soldados, y que quería hacer con eso una obra de teatro. Ajá. Si yo lo apoyaba, digo, yo te apoyo en todo. Me parece muy bien que lo llevemos al teatro eso. Bien. Ya que no pudo llevarse al cine, por lo menos al teatro. Claro. Y bueno... Y había un valor agregado ahí, escondía algo el hombre. Claro. Y entonces me dijo, vas a ser el protagonista. Y soy el protagonista de la obra de teatro. Yo por primera vez te actúo en teatro. ¿Y es un texto marcado o se permite la improvisación, el agregado, la letra? Se me permite varias improvisaciones, pero en general está todo escrito, está todo marcado. Yo sigo la estructura con algunas variantes, ¿no? Claro, pero algunos chistes, por ejemplo, que se me ocurren del momento. Está así. bueno eso. Sí. Está bueno. Sí.
Porque además es bueno desacralizar ese relato Sí. para humanizarlo, ¿no? Al mismo Claro. tiempo. Claro. Está muy bien. Osvaldo, en materia política, más allá de que sé que más de una vez lo invitaron a participar, incluso hasta como candidato, ¿cuál es hoy el rol de la izquierda en la Argentina y en todo caso en la región, en Latinoamérica? ¿Dónde está la izquierda o esa visión más progresista, más de reencuentro con otras Y bueno, igualdades? siempre está muy escondida, desgraciadamente. Es decir, la izquierda se desune acá en 20 partidos o en partidos pequeños y en vez de realmente hacer una especie de frente, ¿no? Y poner un programa realmente bien socialista. No hay salida. Ujú. Y ahora, bueno, comienza de nuevo toda la dispersión de los partidos políticos, de nuevo, la discusión, la subdivisión de partidos políticos, etcétera. Claro. Sí, también Claro. está ocurriendo en Europa en la última elección, ¿no? Ujú. Otra vez, ahora la izquierda ha perdido terreno y sube la derecha, porque no quiere, la derecha no quiere mantener a los países pobres, por ejemplo. Claro, Bien. hay y algunas tomas de posición, a veces sin querer o queriendo, terminan siendo funcionales a intereses que históricamente combatió la izquierda, ¿no? Pero claro. Son utilitarios, ¿no? A Sí. ciertos posicionamientos. De cualquier manera, en Latinoamérica hay una tendencia de izquierda últimamente, bastante difusa a veces, pero que realmente es muy diferente a aquella Latinoamérica que eran casi todas dictaduras militares, ¿no? Sí. O partidos conservadores o de caudillos. Claro, está bien, es cierto que cuando uno habla de la Argentina estamos hablando de 30 años, apenas un pestañeo de la historia, es escaso tiempo, pero sí se han visto reconocidas algunas demandas de minorías desde el punto de vista de la legislación como una acercamiento a la realidad Sí. de las sociedades Sí, nuestras, sí. ¿no? En toda América Latina. Se han dado pasos muy positivos, Ujú. pero hay que fundamentarla más aún a la democracia, ¿no? Claro, y Sí, sostenerla, ¿no? y sostenerla, y no sostenerla. venir con las divisiones o no ser una cuestión de apellidos, ¿no? Ujú. Los últimos candidatos se eligen por apellidos o por diversas Sí. popularidades de ellos Y no propuesta, ¿no? Y no propuesta y no programas, ¿no? Ujú. Ahí decimos que hablan con una suerte de eslogan, ¿no? Van Sí. tirando frases allí Sí. y uno quisiera rascar un poquito, ver qué hay más, ¿Qué es lo que más pasa? allá, ¿Qué es lo ¿no? que van a hacer, no? Claro, porque, bueno, criticar desde una posición tal vez sería un rol inherente al periodismo, pero criticar sin propuesta le deja vacío a la política, ¿no? Exactamente. Deja vacío a la política. ¿Y cómo anda la escritura? ¿Cómo anda la búsqueda? La búsqueda. De la búsqueda de escritura, la escritura y tiempo, ¿el teatro deja tiempo para eso? Bueno, no, el teatro me lleva tiempo, ¿no? El teatro me lleva tiempo, pero es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Ajá. Ese contacto con el público me gusta mucho, esos personajes prohibidos lleguen a la gente, lleguen a la gente, es decir, me gusta mucho. Ujú. Así que voy a seguir con esto en cuanto pueda. Y Las putas de San Julián está adaptada para teatro, porque Para hay un teatro. elenco numeroso que aparece en escena. Claro. No es que sale un señor a relatar. No, somos únicamente. 19 actores. Ajá. Sí, sí. Bien. Y el vínculo con los actores, hay gente de jóvenes. Nos llevamos muy bien, Ajá. muy bien, sí. A mí me gustan mucho los actores. Ujú. Sí. ¿Y se podrá registrar eso en un formato audiovisual para guardarlo? ¿Se ha filmado? ¿Se ha hecho algo? Se está filmando, sí, se Ah. ha filmado con permiso porque Hay derechos, el teatro claro. no permite filmarlo, Ajá. sino que hay que hacerlo por los derechos. Sí. Ajá. Sí, Porque pero va a estar y va a estar en la venta también. es muy bueno que quede registrado Claro, eso, claro. incluso con la capacidad tecnológica hoy se puede insertar un tipo de charla o no, Claro. en función de estos. Además, de esta estos cosa temas. histórica que estuvo tantos años prohibido ese final, Sí. que es absolutamente cierto por otra parte, y que ahora se da en teatro, ¿no? Nada menos que el Teatro Nacional, ¿no? Ni más ni menos que en el Cervantes, Ni sí, más que, ni menos que que en el está, yo les recomiendo a los que vienen a Buenos Aires, Sí. está refaccionándose la fachada, pero está funcionando a pleno, hay mucha actividad en el Teatro Nacional Cervantes y que no se sientan imposibilitados de llegar porque ven que se está reparando. Sí. Bueno, usted es un maestro para todos nosotros, los que Bueno, hemos venido muchísimas leyendo. gracias.
Y yo, un maestro que tiene que seguir aprendiendo. Sí, pero está bueno que a pesar de todo ese prestigio, a pesar de esos golpes, de esas idas y vueltas, tenga ese optimismo formidable para subir al escenario. Yo tengo la impresión, no vi la obra, pero tengo la impresión de que usted se agranda en el buen sentido de la palabra, crece, porque está transfiriendo de la forma más grata que se puede transferir el conocimiento. Claro, ¿no? que el teatro le da la oportunidad a uno de expresarse. Claro. Es hermoso. Claro. Y esa recepción... Y hacerlo a los 87 años. Imagínese el agradecimiento que tengo yo, ¿no? Usted del 27, maestro, del año 1927. Yo nací en febrero del 27, sí. Ajá. Sí. Así que estamos cerca de los 87. ¿Qué día de febrero? ¿Eh? ¿De qué día de febrero? El 18 de febrero. Ah, está bien. Entonces estamos ahí festejando los 40 años de la Patagonia, sí. Festejándolo, verlo a usted activo, agradeciéndole que haya venido hasta aquí, hasta la Universidad de Avellaneda, y bueno... Y yo estoy muy agradecido que me han dado todo este espacio. No, y muchísimas gracias. Buena vida y de gracias. Estar prohibido en aquellos años, ahora hasta esta libertad. Estamos haciendo un abuso de Osvaldo Bayer, ¿no? De no, tanta abuso prohibición. no, al contrario. Pero yo le Gracias. agradezco mucho. Osvaldo Bayer ha sido reconocido y premiado en numerosas oportunidades. Actualmente sigue siendo un referente en la lucha por la reivindicación de los pueblos originarios argentinos y el desenmascaramiento de figuras históricas consideradas por él como genocidas.